Santo Evangelio según San Mateo. Documento de los orígenes de Jesucristo, hijo de David e hijo de Abraham. Abraham fue padre de Isaac y de Jacob. Jacob fue padre de Judá y de sus hermanos. De la unión de Judá y de Tamar nacieron Farés y Sera. Farés fue padre de Esrón y Esrón de Aram. Aram fue padre de Aminadab, de Naasón y Naasón de Salmón. Salmón fue padre de Booz y Rahab su madre. Booz fue padre de Obed y Ruth su madre. Obed fue padre de Jesé. Jesé fue padre del rey David. David fue padre de Salomón y su madre, la que había sido la esposa de Urías. Salomón fue padre de Roboam, que fue padre de Abías. Luego vienen los reyes de Asa, Josafat, Joram, Osías, Joatán, Ahaz, Ezequías, Manasés, Amón y Josías. Josías fue padre de Jeconías y de sus hermanos en tiempos de la deportación de Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías fue padre de Salatiel y de Zorobabel. Zorobabel fue padre de Abiud, Abiud de Eliasim, Eliasim de Azor. Azor fue padre de Sadoc, Sadoc de Aquim y de Eliud. Eliud fue padre de Eleazar y Eleazar de Matán y de Jacob. Jacob fue padre de José, esposo de María, de la que nació Jesús, llamado Cristo. Este fue el principio de Jesucristo. María, su madre, estaba comprometida con José, pero antes de que vivieran juntos quedó embarazada por obra del Espíritu Santo. Su esposo José pensó despedirla, pero como era un hombre bueno, quiso actuar discretamente para no difamarla. Mientras lo estaba pensando, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, descendiente de David, no tengas miedo de llevarte a María, tu esposa, a tu casa. Si bien está esperando por obra del Espíritu Santo, tú eres el que pondrás el nombre al hijo que dará a luz y lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y estamos celebrando hoy, pues, la Natividad, la fiesta de la Natividad de la Virgen María. Un evangelio bastante largo de Mateo, capítulo 1, versículos 1 al 16, y luego saltamos al 18-23. Hermanos y hermanas, con frecuencia nosotros celebramos nuestro cumpleaños, con frecuencia pues cada año, ¿verdad? Y celebrar el cumpleaños nuestro pues es de gran emoción. Todos nosotros tenemos antecedencia, todos nosotros tenemos un origen, hermanos y hermanas. Hoy como que la palabra de Dios nos pone a pensar, caramba, ¿quién sería mi tatarabuelo? ¿Quién sería mi tatarabuela? ¿De dónde se originan? ¿Qué idioma hablaban? ¿Qué hicieron en sus vidas? ¿Qué logros tuvieron? ¿Qué fracasos pudieron tener? ¿Eran cristianos? ¿No eran cristianos? ¿Hombres y mujeres de Dios? ¿Hombres y mujeres que no practicaban la fe? ¿Qué pasó en sus vidas? O sea, ¿qué pasó antes de yo nacer? ¿Qué pasó antes de yo estar en la tierra? La antecedencia. Y a veces esto es bueno saberlo, hermanos y hermanas. Hay personas que siguen este tipo de cosas, su antecedencia, su origen, su pasado en términos de la genealogía. A veces la buscan hasta cierto punto, otras veces ni tan siquiera se ocupan de ella. Pero lo cierto es que han pasado muchas cosas antes de que tú y yo tuviésemos vida para que nosotros tuviésemos vida. Gente que nació antes de nosotros, de nuestra sangre, de nuestro linaje, de nuestro apellido, hermanos y hermanas, que ciertamente cuanto ellos hicieron, a bien o mal, tiene que ver con nosotros. Y yo quiero que pensemos en esto hoy, hermanos y hermanas. Dios, para que se desarrolle su plan de salvación para la humanidad, tiene que irrumpir en la historia, meterse
en la historia nuestra con respeto, que eso es lo que vamos a ver en la palabra de Dios hoy, en silencio en muchas ocasiones, ¿no? Sutilmente, y pasar por personas, hombres y mujeres llenos de fe y de gracia de Dios, y pasar también por personas, hermanos y hermanas, en pecado, en desgracia o sin fe, paganos, gentiles. Todo eso está en la historia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa eso para nosotros? ¿Por qué debemos de prestarle atención? Porque tú y yo también tenemos antecedencia, y Cristo tuvo antecedencia también en aquello de lo humano, hermanos y hermanas. Y por lo tanto, mira cómo es la idea fuerza para que podamos entender hacia dónde vamos hoy con la palabra de Dios. En ocasiones, la manera de Dios actuar sorprende y hace pensar. En ocasiones, la manera de Dios actuar nos va a sorprender, hermanos y hermanas, y nos pone a pensar. Y yo quiero que tú apliques, como yo he aplicado eso hoy en meditación y reflexión, a tu antecedencia, a tu origen, hermanos y hermanas. Estamos hablando hoy de la natividad de la Virgen María, y también pues tenemos que meternos dentro de los orígenes de nuestro Señor Jesucristo, que está como que todo mezclado. Pero, hermanos y hermanas, vamos a ver que detrás de toda esta antecedencia de nuestro Señor Jesucristo, del plan de Dios, y al escoger a la Virgen María, hermanos y hermanas, ciertamente los senderos de nuestro Dios están envueltos en un misterio con un propósito que es totalmente de lo bueno. Hermanos y hermanas, esos versículos que acabamos de leer, un poquito complicado con estos nombres, ¿verdad? Versículos 1 al 16, son los antepasados de Jesucristo nuestro Señor, ¿no? A ese capítulo y a esos versículos de San Mateo se le llaman los documentos sobre los orígenes de Jesús el Señor. Lo que vemos es la fidelidad, hermanos y hermanas, de Dios a sus promesas. Cuando nosotros leemos esa genealogía, todos esos nombres para que Jesucristo pudiera nacer, uno va viendo en la historia de cada de esas personas, en la antecedencia, en sus luces y en sus sombras, hermanos y hermanas, cómo es que Dios se mantuvo fiel a sus promesas a pesar de que hubo escollos, problemas, pecados, infidelidades, falta de fe, junto a la incredulidad, porque eso está también ahí recogido, que también eso puede ser parte de la historia nuestra, de nuestra familia y de quién nosotros somos. Queda claro, hermanos y hermanas, con esta genealogía de nuestro Señor Jesucristo, que Jesús se arraiga, hermanos y hermanas, a la humanidad a cabo de siglos de historia, porque ahí están narrados un montón de siglos de historias, hermanos y hermanas, marcada toda esa historia, esa trayectoria, esa antecedencia, hermanos y hermanas, está marcada por el pecado. Y la nuestra también. Está marcada por la esperanza. Y la nuestra también está marcada por la gracia de Dios, por el fracaso humano, ¿verdad? Por el éxito cuando estamos con Dios. Al igual que cada uno de nosotros, hermanos y hermanas, la historia de nuestras familias están marcadas de hechos que vienen de la sangre, que vienen de la carne, y en Cristo también. Y de hechos que obviamente vienen de la fe, de aquello que es espiritual, de la relación verdadera y auténtica con Dios. A veces, hermanos y hermanas, tú y yo sabemos muy poco de nuestros antepasados. Los judíos no podían pasar eso por alto. Los judíos tenían que saber su antecedencia, quiénes eran sus antepasados, su árbol genealógico, recordar nombres, eventos y fechas, hermanos y hermanas. Si algo tenían ellos bueno, era eso. Acuérdate, en aquel tiempo no había certificado de nacimiento, no había un registro demográfico, había que memorizar las cosas, hermanos y hermanas. Y entonces tenían que buscar pues el origen, saber qué había pasado, cuál es mi historia verdadera, qué ha pasado o qué pasó para que yo esté aquí, o por qué yo estoy dentro de esta situación, de dónde surgió esta situación. Así que se explica por qué somos pobres. Hay una antecedencia de pobreza, o hubo una antecedencia de riqueza y perdieron la riqueza y cayeron en la pobreza. ¿Por qué vivo en el país donde no nací? ¿Qué pasó con mis padres o mis abuelos que nacieron en un país y terminamos en otro país? Todo eso, hermanos y hermanas, era importante para el judío y también tiene que serlo para nosotros.
Y ahí está eso de divulgar el origen, hermanos y hermanas, porque nuestra historia tiene un propósito, nuestra historia tiene un plan. Más todavía, si tú y yo, cuando celebramos un cumpleaños, estamos celebrando el hecho de que Dios nos dio la vida sin yo haberlo pedido. Fruto del amor de parte de Dios, me da la vida y me regala la vida. Mateo aquí, evangélicamente, hermanos y hermanas, quiere ser claro a los creyentes, a los que lo están escuchando, a su comunidad y también con cada uno de nosotros. Básicamente aquí lo que se está diciendo, en resumen, es que Jesús es descendiente legítimo de David, gracias a José, el padre de Jesús, pero que no tiene otro padre que no sea Dios mismo. Y ha sido concebido por obra del Espíritu Santo por una madre virgen llamada María. Prácticamente eso es lo que nos dice. Eso es importante, hermanos y hermanas. Ahora, siempre la pregunta es, ¿qué vemos en todo eso? ¿Qué significa para nosotros reflexionar y meditar? ¿Qué mensaje hay aquí? Pues, hermanos y hermanas, la obra de Dios con nosotros se entreteje, hermanos y hermanas, se mezcla con la misma historia humana. O sea, Dios pudo haber hecho todo esto bien fácilmente, salvarnos. Vamos a salvarlo. Y no ponerse con tanto detalle, hermanos y hermanas. ¿No te das cuenta tú de eso? Dios irrumpe con cuidado en la historia, respetando voluntades, respetando libertades, no obligando, hermanos y hermanas, dejando que las cosas sigan sus cursos, a ver si la gente aprende, a ver si la gente hace las cosas como la tiene que hacer. Se entreteje todo eso en la historia humana. Es un Dios, hermanos y hermanas, sereno, que va entrando casi uno sin darse cuenta. Eso es lo que ha hecho Dios en la vida tuya, en la vida mía y en la vida de nuestra familia, hermanos y hermanas. En silencio Dios ha actuado en toda nuestra historia y nuestra antecedencia, hermanos y hermanas. Y esto, todo, hermanos y hermanas, con seriedad. Porque esto no es broma, hermanos y hermanas, porque esto no es mito, porque esto no es, hermanos y hermanas, leyenda. Hay una seriedad porque la finalidad de Dios entrar en nuestra vida es cumplir sus promesas en nosotros. Cumplir las promesas en nosotros. Aquí hay algo muy importante, hermanos y hermanas, la genealogía, la antecedencia, hermanos y hermanas, en cuanto a hablar de los antepasados, los documentos de los orígenes de las personas. Los judíos no solían poner nombres de mujeres porque era una sociedad patriarcal, era una sociedad machista, lo hemos visto aquí, y las mujeres quedaban a un lado. Pero en Mateo nosotros no vemos eso, hermanos y hermanas. Aquí una de las cosas que impacta en Mateo al hablarnos del origen de nuestro Señor Jesucristo es que Mateo nombra a 4 mujeres, hermanos y hermanas, en esa genealogía de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y unas mujeres, hermanos y hermanas, cuyas vidas, cuando tú las estudias, porque son historias del Antiguo Testamento, ¿no?, de cientos de años, hermanos y hermanas, tienen una historia que no es normal. Tienen historias, estas mujeres en su vida, que son historias anormales. Aquí, en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, hay varones con historias laudables delante de Dios, como Abraham, con una fidelidad, una entrega, el padre de la fe. Pero está también David, con una historia, hermanos y hermanas, que tú y yo sabemos todo lo que pasó en su vida. Y así por el estilo. Pero estas 4 mujeres que escoge Mateo para ponerlas ahí dentro, tienen una importancia, hermanos y hermanas, porque como dijimos ahorita, Dios interviene en la historia y no es fácil, porque tiene que respetar lo que está pasando, porque no puede cambiar, forzar el rumbo de las cosas, porque en el escenario natural de cómo ocurren las cosas es que Dios sabe quién es quién y qué se merece quién, hermanos y hermanas, o qué relación tiene esa persona con Él. Por lo tanto, Dios es cuidadoso. ¿Qué vemos nosotros? La historia de estas mujeres no es lo más normal, y también la de los hombres. Es como una historia de acontecimientos anormales, hermanos y hermanas, que pasan con estas mujeres. Estas 4 mujeres que señala Mateo en la antecedencia de nuestro Señor Jesucristo, número 1, son extranjeras. No son hebreas y no son judías. Ambas
todas las cuatro, hermanos y hermanas, concibieron a sus hijos fuera de los patrones normales de aquella época, o fuera del comportamiento de la época, incluso de nuestro Señor Jesucristo, que no satisfacían sus alumbramientos o sus dar a luz las normas, hermanos y hermanas, de la pureza. ¿Ah? Eso está ahí. Una de las primeras mujeres que se menciona aquí es Tamar, hermanos y hermanas, cananea, no hebrea, viuda. Esta mujer se vistió de prostituta, hermanos y hermanas, para obligar a Judá, hijo de Jacob, a ser fiel a la ley de darle un hijo, porque no quería casarse con ella. Su hermano muere y por ley el hermano que le sigue, al hermano muerto, que es esposo de la viuda, tiene que casarse con la viuda para darle descendencia a su hermano muerto. Pues Judá no se quería casar con Tamar. Entonces ella lo que decide es disfrazarse de prostituta y entonces atraerlo a él, y él tiene una relación con ella, creyendo no acostarse con la hermana, a la esposa de su hermano difunto. Él cree que se está acostando con una prostituta, hermanos y hermanas. Y eso es lo que sucede ahí con la historia de Tamar. Está en Génesis capítulo 38, versículo 1 al 30. Todo eso tuvo que acontecer. De ese linaje es que viene la historia de Cristo, hermanos y hermanas, ¿verdad? Que no es de lo mejor. La segunda mujer que se menciona es Rahab, hermanos y hermanas. Rahab también es cananea. Y esta no se disfraza de prostituta. Rahab la conocemos muy bien porque era prostituta. Y era prostituta en Jericó. Pero gracias a ella, al hacer una alianza, hermanos y hermanas, con los israelitas, ella permite que los espías de Josué que quieren invadir a Jericó para retomar la tierra prometida se hospeden en su casa los espías del pueblo de Dios de Josué. Y eso le hace ganar a ella, hermanos y hermanas, la bendición por parte de Dios. Una historia también, hermanos y hermanas, pues, donde la existencia de una mujer de mala vida se transforma gracias a ponerse al servicio de Dios y cumplir el plan de Dios. Hermanos y hermanas, esto es interesantísimo. Está en el Antiguo Testamento, en Josué capítulo 2, versículo 1 al 21. Aquí está Betsabé también, que no se menciona por su nombre en la genealogía, pero sabemos lo que pasó. Tampoco una mujer hebrea, tampoco una mujer judía, es una hitita, hermanos y hermanas, mujer de Urías, quien fue seducida por el ungido de Dios, el rey David, quien fue violentada sexualmente por el rey David, embarazada, hermanos y hermanas, y cuyo esposo muere, hermanos y hermanas, por un plan orquestado por parte del rey David, autoría de parte del rey, que se fuera al frente del equipo de batalla, y que cuando estuviesen en la guerra fuera de los primeros que fuera asesinado, hermanos y hermanas. Segunda de Samuel, capítulo 11, versículo 1 al 27. Todo esto está detrás de la historia de Jesucristo el Señor, hermanos y hermanas. Ruth es la otra mujer que se menciona finalmente en el versículo 5. No era hebrea ni judía, moabita, viuda, pobre. Reconocemos su historia y mucho le llama mucho la atención. Se quedó con su suegra, Noemí, que al igual, hermanos y hermanas, que Tamar, esta mujer, Ruth, fue aconsejada por su suegra Noemí de que pasara la noche con Booz. Y así lo obligaba a observar la ley otra vez de que el hermano que le sobrevivía al esposo tenía que casarse con él. No se querían casar con ella, hermanos y hermanas. Pero dentro de todo esto orquestó un plan, hermanos y hermanas, obligó así a observar la ley para darle un hijo. De esa relación, hermanos y hermanas, entre esta mujer, Ruth, y Booz, esa relación un poquito violenta, nació Obed. Y Obed, hermanos y hermanas, es el abuelo del rey David. Fíjate todo lo que ha pasado ahí. Lo encuentras en Ruth, capítulo 3, versículo 1 al 15, capítulo 4 también, versículos 13 al 17. ¿Por qué selecciono este detalle de las mujeres, hermanos y hermanas? Y no te creas que me he olvidado de la Virgen María. Pasa que la estoy dejando para lo último, en su natividad y en todo lo que hay en el plan de Dios.
Pero, hermanos y hermanas, todo esto ocurre para dar continuidad precisamente al linaje de Jesús y traer la salvación de Dios para todo el pueblo. Fíjate todo lo que ha ocurrido, porque a veces pensamos con Navidad, pues que esto es cuestión de un lucero que se presenta, 3 magos de Oriente, con oro, incienso y mirra, pastores, animales en un establo, ángeles cantando gloria a Dios. Y qué bonito quedó todo esto. Hay una historia por detrás, que es una historia, hermanos y hermanas, de luces y de sombras, de pecado y de gracia. Y si esto está detrás de la historia de nuestro Señor Jesucristo en términos humanos, también detrás de nuestra historia en términos humanos está. Y lo que estamos viendo hoy es que a pesar de todos esos inconvenientes entre la luz y la sombra, Dios está presente. Entre el pecado y la gracia, Dios va a cumplir su promesa y va a realizar su plan. ¿Estás entendiendo? No somos nosotros los únicos que en la antecedencia hemos pasado por momentos de logros y de fracasos, hermanos y hermanas, de pecado o de gracia, ¿no? De incredulidad o de fe, hermanos y hermanas. Muchas personas pasan por eso y especialmente esos testimonios están dentro de la palabra de Dios. Todo cuanto tiene que ocurrir, hermanos y hermanas, para darle continuidad a ese linaje de Jesús que lo va a traer aquí al mundo y traer la salvación para todo el pueblo a través de ellas. Hermanos y hermanas, estas 4 mujeres que hemos señalado hoy, Dios realizó su plan y envió al Mesías prometido, hermanos y hermanas. Por eso es que nosotros decimos, si Dios permite que pasen ciertos males, es porque algún propósito bueno hay. Y cómo Dios es capaz de hacernos aprender grandes lecciones buenas, de bien, cuando experimentamos, hermanos y hermanas, el mal por nuestra cuenta y por nuestra propia voluntad. Por eso, fíjate cómo es la idea fuerza, la manera de actuar de Dios sorprende y hasta nos pone a pensar. En un cumpleaños, no estaría mal en reflexión y meditación cristiana que yo me pusiera a pensar, hermanos y hermanas, todo cuanto ha ocurrido en tu vida, no solamente en tu vida, en tu trayectoria, pero en tu antecedencia, entre la gente que nació antes que tú, pero que son de los tuyos, para que tú pudieras estar donde estás, tener lo que no tienes, tener lo que tienes y tener lo que no tienes. Eso pasa también en la vida, hermanos y hermanas. La manera de actuar de Dios sorprende, porque Él está presente, Él deja que las cosas pasen, hay un propósito, Él está en silencio, Él está invisible, pero está actuando, hermanos y hermanas. La conclusión de hoy la vamos a sacar con los últimos versículos, que es la parte 2, versículos 18 al 23, que lo que recoge es el papel de María Santísima dentro del plan de salvación, el papel de José dentro del plan de salvación, hermanos y hermanas. Esta es la 5ª mujer que menciona Mateo dentro de la antecedencia de nuestro Señor Jesucristo, su genealogía y los documentos de su origen. La 5ª mujer es María Santísima, ¿no? Y por eso, hermanos y hermanas, ¿existió alguna irregularidad en María? ¿Existió algo fuera de lo normal en María? Porque hemos mencionado 4 mujeres cuyas vidas pasó algo y todas tuvieron que tener hijos y fue relacionado a los hijos. María está aquí, hermanos y hermanas, mencionada. ¿Existió alguna irregularidad en María que podemos señalar hoy, día de su nacimiento? Bueno, sí. No tiene que ver con pecado. No tiene que ver con cosa mala. Tiene que ver con cosa buena. Porque es de Dios. Que lo interprete el mundo de otra forma, pues ya eso es una conclusión humana. Pero María quedó embarazada antes de convivir con José. Eso no es normal. Eso no es normal. Hermanos y hermanas, gracias a la verdadera justicia divina que practica San José, el hombre justo de quien nos habla hoy la palabra de Dios, María pudo también apoyarse de José. Eso lo vemos hoy en la palabra. Cumplir la misión que Dios le encomendaba. María necesitaba de José para apoyarse. Hermanos y hermanas, no era cosa fácil
Esto de que vas a concebir por obra y gracia del Espíritu Santo. Llevar esa historia, lo hemos mencionado aquí en otras ocasiones. Una mujer virgen, una muchacha virgen, irle con este cuento a su padre, a su madre, a Joaquín y a Ana. Irle con este cuento a su prometido. ¿Quién me va a creer? Difícil, hermanos y hermanas. La palabra de Dios hoy nos dice que José como que quiso, pues, esto es de Dios, esto es entre María y Dios. Yo no tengo que ver nada con esto. No, aguántate ahí, le dijo el ángel, no, aguántate ahí y escucha. Y en sueño te voy a hablar. Esto que está pasando, pues viene de Dios y tú estás incluido, tú estás dentro del plan. Es más, tú le vas a poner el nombre de Jesús, que significa Dios salva. Emmanuel, Dios con nosotros, a María. Jesús, Dios salva. Tú tienes aquí un plan, estás incluido en el plan, tú estás escogido dentro de todo eso. Si José, hermanos y hermanas, hubiese practicado la justicia de acuerdo a los fariseos, hubiese llevado a María a una acusación y a un señalamiento de infidelidad para que la apedrearan, hermanos y hermanas. Pero la justicia que practica José no es la justicia humana o interpretada por los fariseos en aquel tiempo como que era la de Dios. La justicia que practicó José, hermanos y hermanas, es la justicia divina. Esa es la justicia que él practicó. Sí, por eso es que María pudo, hermanos y hermanas, apoyarse de José. Qué bendición, hermanos y hermanas, apoyarse en él. Cumplir la misión que Dios le había encomendado, hermanos y hermanas. Y gracias a todo esto, Jesús pudo nacer. Hasta ahí hubo problemas, hasta ahí hubo obstáculos, hermanos y hermanas. Mira, hermanos y hermanas, 300 profecías del Antiguo Testamento se tuvieron que cumplir para que Jesús naciera. 300 profecías. Y una de ellas la narra hoy Mateo en el versículo 23 con el que termina lo que hemos leído. Es la profecía de Isaías capítulo 7, versículo 14. Escucha cómo dice el versículo 23. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Este final ahora vamos a exaltar a María en su natividad. Este final ahora yo quiero que como yo, tú pienses en el día de tu cumpleaños. ¿En qué tendría yo que pensar? ¿Qué examen de conciencia tendría que hacer? ¿Qué reflexión y qué meditación tendría yo que pensar el día en que se añade un año más de vida en mi existencia? La cual yo no pedí ni busqué, pero fruto del amor de un Dios que no es egoísta, sino que comparte y regala, me la dio. Porque esto también es lo que vamos a pensar de María. En el caso de María, hermanos y hermanas, Dios trazó una ruta hasta llegar a ella, que la hemos visto con todo lo que hemos dicho hasta ahora. En tu caso y en mi caso, ¿sabes qué? Desde que nos creó Dios con ese don de vida, ha trazado una ruta para llegar a nosotros. Amén, amén, hermanos y hermanas. Así es que Dios penetra la historia de María. Así es que Dios penetra la historia nuestra, hermanos y hermanas. Desde muy lejos, porque Dios viene desde lejos. Ha traído, hermanos y hermanas, en el caso de María, le hace dar esa ruta desde lejos, penetrar todo eso que nosotros hemos visto, luces y sombras, hermanos y hermanas. Oye, atraído por las entrañas delicadas de una joven, cuya fe conmueve a Dios, cuya entrega conmueve a Dios, de cómo ella es una mujer judía espectacular. Eso es lo que lo atrae. ¿Qué de mi cumpleaños recordar yo he hecho yo que atrae, que venga Dios desde lejos, que venga Dios moviéndose entre la noche y el día, entre las sombras y las luces? Conmueve a Dios hacer este viaje, hermanos y hermanas, el corazón puro y una voluntad total, sobre todo de entrega. Un corazón puro atrae a Dios, hermanos y hermanas. ¿Lo tenemos? Una voluntad total de servicio atrae a Dios. ¿Lo tenemos?
Por eso es que celebramos el nacimiento de María. Por eso es que también debemos de celebrar nuestro nacimiento y contemplarlo así. Porque aunque María, hermanos y hermanas, no pidió nacer, Dios lo quiso. Fue voluntad de Dios. María en ningún momento ha sido el mero instrumento de parte de Dios, hermanos y hermanas, instrumento humano utilizado por parte de Dios para que Jesús se hiciera humano, para que Dios se hiciera humano. No, María no es un instrumento humano que utiliza Dios para que su hijo venga. No estamos diciendo eso porque María en ningún momento alquiló su vientre, María en ningún momento, hermanos y hermanas, prestó su vientre. Y después Dios le dijo, aquí tú no tienes nada que hacer, vete. No hay ni que recordarte. No, si fue que le dijo, bendita tú entre todas las mujeres. Eso no nace de boca humana, eso nace de boca divina. El Señor está contigo, ¿no? Bendita entre todas las mujeres. El Espíritu de Dios está contigo. Eso no nace de boca humana, eso nace de boca de Dios. Mensajeros de Dios, hermanos y hermanas, ángeles que le dicen a ella, la gracia que Dios ha hallado en ti. María, por lo tanto, hermanos y hermanas, recordamos su natividad porque se convierte en el sagrario escogido por Dios para realizar su plan de salvación ofrecido a toda la humanidad. Eso es lo que celebramos hoy. No hay una fecha exacta del nacimiento de María, es una suposición, hermanos y hermanas. De hecho, los cumpleaños no los celebraban los primeros cristianos porque la celebración de cumpleaños es de origen pagano. Lo que recordaban los cristianos eran las fechas de la muerte, como la muerte de Cristo, no tanto el nacimiento de Cristo, sino la muerte de Cristo. Y era porque tenía un origen pagano. Pero luego, cuando Roma se convierte, cuando Constantino, el emperador, pues se convirtió, pues se pudo santificar la fecha del nacimiento con el valor que debería tener, que no era pagano, sino cristiano y religioso. Por eso es que nosotros vemos que la vida de muchos santos se recuerda no por su natividad, sino ¿por qué? Por su muerte, la fecha de su muerte. En otros casos lo podemos ver, que por eso es que la fecha más importante para los primeros cristianos no era tanto el nacimiento mortal, sino el nacimiento en el bautismo al Espíritu de Dios y en las cosas de Dios. Pues hermanos y hermanas, debe estar claro el origen de Cristo. Es un origen que vino entre la sombra y la luz, pero todo tiene un propósito cuando es así. Miremos nosotros y contemplemos hoy el nacimiento de la Virgen María, hermanos y hermanas, como un signo para cada uno de nosotros. ¿Qué ha tenido que pasar en nuestra antecedencia con los nuestros de nuestra sangre y raza para que yo esté hoy aquí vivo en el nombre de Dios? Y si pensamos profundamente, Dios ha estado presente, hermanos y hermanas, siempre. Te vas a sorprender y te vas a poner a pensar. Oremos. El Señor esté con vosotros. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Mañana regresamos, nuevo Evangelio, nueva meditación de la Palabra de Dios. Todo cuanto hagas hoy, junto a los tuyos, para la gloria y la honra de nuestro Dios, único Dios, será de bendición y te hará bonito. Nos vemos mañana con el favor de Dios.